Aquí nos han liado. Después de los dos tantos años y tanto recorrido, en este momento en el que, yo no sé tú cómo te sientes, ¿no? En este momento especial, ¿no? Privilegiados, ¿no? Por vivir un momento en el que están ocurriendo muchas cosas y por otro lado perplejos, fascinados, es una sensación, yo no sé tú cómo lo ves, pero... Pues mira, yo lo primero que lo veo es emocionado por estar sentado con José Luis Esteo. Wow. No, y lo digo de verdad, o sea, yo siempre lo he dicho, o sea, yo soy muy mitómano en esto de la publi, porque llamemos a las cosas como se llaman y nosotros trabajamos, o yo me enorgullezco de haber trabajado y trabajar en publicidad. Luego le podemos poner todos los apellidos que queramos ponerle, comunicación, branding, content, marketing y demás historias, pero trabajamos en publicidad. Y yo soy muy mitómano, ¿vale? Y para mí trabajar, sentarme, ya me hubiera gustado, sentarme a hablar con José Luis Esteo, que para mí es un referente de este país, uno de los madmen de este país, pues es un privilegio, es una gozada que cuando me dijeron las chicas de Cross que se me apuntaba, yo me apunto a todo siempre y luego ya pregunto a qué me apuntaba, ¿no? Pero cuando me dijeron que se me apuntaba y que iba a charlar y conversar contigo, pues digo, joder, para mí es la oportunidad, ¿no? Porque yo a ti hemos coincidido en sitios incluso físicamente sin saberlo. Y luego yo he seguido tu carrera, te he visto. Confieso que durante un tiempo me dabas un poco de miedo, tío, de respeto, de joder, a ver qué va a decir este o de esto. Luego ahora hemos coincidido más en Clubhouse y demás historias. Y ahora vernos por aquí, por el Hub, y con The Cross y demás historias, pues para mí lo primero que estoy es que el privilegio de sentarme por fin a hablar con Esteo, ¿no? Que además, recientemente galardonado con el CDC bueno. no, sí, macho, pero esas cosas hay que contarlas, hay que decirlas y hay que ponerlas en valor, ¿no? Y eso es, ahora, en este momento, como me siento, un privilegiado por estar sentado aquí contigo. Pues estamos en una situación paralela, ¿no? Porque a mí me pasa un poco lo mismo y contigo, Miguel, y un poco también yo también te he seguido, me ha parecido súper interesante todo lo que has hecho, ¿no? Y siempre debo decir que siempre me ha pasado un poco lo que a ti te decías que te pasaba conmigo, ¿no? Que es, quizás por la parte física, ¿no? La parte importante, que siempre de repente he pensado como que Miguel Justribó es un tipo muy serio, y de repente en estos últimos tiempos que hemos tenido más ocasión de contactar, de repente, joder, pero es un tío muy franco y muy de andar por casa y a veces es verdad que nuestro aspecto engaña a la gente y la gente, a mí me pasa por lo menos, ¿no? La gente que me conoce sabe cómo soy, pero hay gente que no me conoce y dice, no, es que tienes un tío muy serio. ¿Qué coño, güey? ¿En serio? ¿Qué coño? O sea, lo que pasa es que lo que me da pena es que a veces cuando tú dices cosas, intentas decir cosas serias y cosas con profundidad, la gente ya te cataloga y dice, no, este tío es un tío, es triste. Y supongo que en tu caso te pasará lo mismo, ¿no? Sí, bueno, además a ti te marca la parte física, ¿no? Claro, sí. Tipo imponente, ¿no? No, pero yo creo que pasa eso, ¿no? A mí me he pasado contigo, o sea, me parece que además tú eres una voz en el sector que ha dicho siempre las cosas muy claras, que yo creo que ha dicho las cosas que muchas veces otros o no nos atrevíamos o no encontrábamos el momento o simplemente nos resultaba incómodo decir. Y yo creo que tú, y yo recuerdo muchas cosas en Remo y posteriores a Remo y demás historias en el que has dicho muy claramente las cosas, ¿no? Y hoy en día eso sigue pasando, ¿no? Hemos coincidido en alguna charla de estas en Clubhouse y a mí me ha encantado lo que tú dices, ¿no? Y con la honestidad brutal, como diría Calamaro, con la que lo dices, ¿no? Dejémonos de hablar de que parezca que hemos descubierto ahora el propósito y demás historias, cuando es algo que siempre ha estado ahí, y aquellas marcas que no tenían propósito son aquellas marcas de las que nos vamos
a olvidar o que ya nos hemos olvidado, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien, ¿no? Que a día de hoy, en la que le ponemos a todo tantos lazos y tantas historias, tener gente que hable con esa honestidad brutal con la que tú hablas, yo creo que a nosotros nos separa, nos unen muchas cosas, nos separa una, que es el fútbol. Nunca entenderé que alguien como tú pueda seguir al equipo que sigue, pero bueno, ese es un territorio en el que todavía no deberíamos entrar, porque si no nos van a reñir, ¿no? Pero sí, al margen del tema del fútbol, que el fútbol es una cosa misteriosa, el por qué uno es de un equipo o de otro. El caso es que cuando uno se hace de un equipo y ya absolutamente, se ha muerto. La razón por la que se hace no se sabe, pero que después ya es muy difícil. Es como lo que decía Valdano, de que él no se creía que los árbitros no tuviesen equipos. Es imposible que te guste el fútbol y no tengas equipo. Pero dicho esto, este inciso sobre el mundo del fútbol, un poco en relación a lo que tú decías y el propósito, hacia lo que buscan las marcas, este tipo de cosas que ahora se utilizan, es cierto, o sea, y me pasa no solamente con el propósito, ¿no? O sea, me pasa con muchas cosas, ¿no? Yo tengo una relación con el presente, con este momento fascinante que estamos viviendo, muy especial, ¿no? Siempre he dicho que no soy ni apocalíptico, o sea, no soy de los que dicen este momento es terrible, todo lo anterior fue estupendo, no soy un nostálgico de mi juventud y de mi mocedad, pero tampoco soy un integrado. Es decir, creo que hay que tener un cierto espíritu crítico y no comulgar con ruedas de molino, ¿no? Cuando no hay que comulgar, ¿no? Entonces a mí me parece que en este momento es cierto que ahí están ocurriendo grandes cosas, pero también hay otras que han ocurrido siempre. Es decir, o sea, a mí me parece que el ser humano, y siempre lo digo, que el ser humano no puede pensar que en 20 años ha cambiado radicalmente, porque es una cuestión biológica. Al final, si tú hablas con biólogos, te dicen el cerebro, o sea, que es de lo que depende de nuestra actividad, o sea, evoluciona a lo largo de miles y miles de años. Por muchas más maquinitas, el cerebro y muchas veces evoluciona por una cuestión puramente incluso alimenticia. Yo hablaba con la gente de Atapuerca y me decían, no, el momento crucial fue el momento en el que el hombre empezó a comer de todo, porque eso le permitió que su cerebro creciese y entonces, bueno, es muy complejo y seguramente lo estoy diciendo mal, pero es así, ¿no? Entonces, a mí, por un lado, y es mi actitud ante el momento que vivimos, ¿no? Por un lado, me interesa todo lo que está ocurriendo, o sea, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la tecnología, y me empapo de todo, y me leo todo, y estoy en todos los blogs y todas las historias, y al mismo tiempo me gusta mucho leer los clásicos. Y los clásicos para mí son Sócrates, Platón, Aristóteles, o sea, es decir, creo que hay una serie de cosas que están ahí, o sea, que están ahí y que siguen permanentes, ¿no? Y absolutamente permanentes. Y los tres valores de belleza, bondad, ¿y cuál era el otro? Belleza, bondad y verdad. Belleza, bondad y verdad, que son tres valores que para mí siguen presentes y eso no va a cambiar, ¿no? O sea, no sé si estoy aquí yendo por las ramas, pero es así. O sea, no disfrutemos el momento que estamos viendo, pero no pensemos, o sea, que todo lo que está haciendo es lo mismo. Y en nuestro campo, y tú y yo lo hemos vivido, ¿no? Vemos que ahora se llevan al papel, y eso es cierto, que se llevan al papel cosas, pero cosas que hemos aplicado toda la vida. Y que esas cosas efectivamente son las que hacen que el trabajo sea bueno. Es decir, o sea, la reflexión, efectivamente, el propósito. El propósito afortunadamente es algo que ahora todas las marcas se empiezan a plantear. Pero las que se lo planteaban antes eran las que llegaban más lejos. Es que es así, es que yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que el punto en el que vivimos ahora, que yo creo que es realmente apasionante, ¿no? Y yo tengo esa sensación de seguir viviendo el momento en primera línea, ¿no? Y eso yo creo que no depende tanto de tu edad, sino mucho más de tu actitud, ¿no? Y posiblemente esto lo vea alguien muy joven y dice, sí, cachondo, eso lo dices ahora que eres mayor, ¿no? O sea, pero sí que es verdad, yo siempre he pensado que tu capacidad de ser protagonista de algo tiene que ver mucho más con tu edad, con tus ganas, con tu actitud,
que con tu edad, ¿no? O sea, es decir, en esta vida tú puedes elegir, y es absolutamente respetable, ¿eh?, ser el protagonista o ser el espectador. Y si quieres ser el protagonista, conlleva una serie de cosas, una serie de riesgos, una serie de posiblemente de decepciones, de golpes. Y la de ser espectador también conlleva otra serie de beneficios y otra serie de riesgos, ¿no? Y yo creo que, por lo menos, como yo lo he visto siempre, es decide si quieres ser protagonista o si quieres ser espectador. Y ahí está el papel en el que tú como persona quieras jugar en esto, ¿no? Y yo creo que sobre las marcas, aquí el problema, yo lo he dicho últimamente, ¿no? El problema es que no convirtamos, que yo creo que ya lo hemos convertido, el tema del propósito en un hype de marketing, ¿no? A nosotros nos apasiona el hecho de nombrar las cosas, de ponerles unos nombres súper chulos y súper apasionantes y demás historias, y muchas veces caemos en la tentación o en el problema de olvidarnos de qué es lo que realmente buscamos, ¿no? Para mí, la buena comunicación, la buena publicidad, el buen marketing es aquel que se basa en la esencia, en el concepto, en la esencia, en lo del centro, ¿no? Todo lo demás es cómo lo adornamos, cómo lo contamos, cómo lo vendemos, porque de alguna manera es a lo que nos dedicamos, ¿no? A vender producto, a vender emociones, a vender servicios, a vender personas en el buen sentido, ¿no? Y si nos olvidamos de cuál es la esencia, pues al final es donde nos perdamos y nos quedamos en lo de alrededor, ¿no? Yo, con respecto a lo del propósito, creo que no hemos inventado nada. Creo que no hemos inventado nada. No hay una sola compañía que no se haya creado con un propósito, ¿no? Porque si no, nadie se levanta por la mañana y dice, hoy me he levantado con ganas de montar una compañía. No, te levantas y montas una compañía o montas una empresa por algo, para resolver una necesidad, para crear empleo, para ganar dinero, para lo que sea. Es verdad que en los últimos tiempos, más impulsados por y parece mentira, ¿no? Parece un contrasentido, por el American Round Table de las grandes compañías americanas y del gran fondo BlackRock y demás historias, se empieza a plantear una cosa que es, bueno, dejemos de hablar solamente de los accionistas y pensemos también en todo lo que impactamos en la sociedad. Fantástico, y yo creo que ahí es donde tenemos que estar, ahí es donde vamos a seguir estando. Pero tú lo has dicho, o sea, compañías que nacieron con un propósito y que lo olvidaron en su camino, han desaparecido. O sea, y no ha tenido que haber un comité para decir, tú tienes propósito, tú no tienes propósito. Porque yo intento huir un poco de esto de los reparte carnets, del que reparte carnets, pero de todo en la vida, ¿eh? Incluso, volviendo al tema del fútbol, a mí hay una cosa que me pone muy nervioso del que reparte carnet de tú eres atlético, tú no eres atlético, tú eres madridista, tú no eres madridista. No, mire usted, yo soy atlético porque me da la gana y tú eres madridista porque me da la gana, y mi manera de entender esto es de esta manera, ¿no? Y eso es lo que yo creo, que estamos viviendo un momento apasionante en el que tenemos esa capacidad de avanzar, de impactar de verdad de una manera positiva en la sociedad y de hacerlo de una manera honesta y transparente, pero en la que tenemos que no caer en esa historia de quedarnos otra vez en la capa de arriba de la cebolla, porque si volvemos a hacer lo mismo, volveremos otra vez a donde veníamos hace sí,